Estas cosas, las cuales me gustaría enseñar, me gustaría, hermano, compartir, devocional, doctrina, hermano, pero uno a medida que llega a un lugar, claramente uno antes, hermano, de llegar a predicar, ora, le pide al Señor, hermano, una palabra, le pide al Señor, hermano, lo que la iglesia realmente necesita. Porque eso es lo que tenemos que traer nosotros, hermano. Lo que Dios, hermano, quiere darle a la iglesia. Entonces impartimos esa doctrina, esa palabra, y viene de Dios respaldada por el Espíritu, y claramente logra, hermano, traer un cambio en las congregaciones, donde el Señor nos envía. Bien, entonces entre esto, hermano, orando al Señor, el Señor ponía en mi corazón, hermano, una palabra que era subir al monte. Cuando Moisés toma, hermano, al pueblo de Israel y lo levanta y lo lleva hacia el monte de Dios. Lo que entendemos ahí, hermano, es que Moisés, hermano, enviado por el Señor, porque no cualquier hermano es apto para guiar un pueblo, o no cualquier hermano es respaldado por Dios para guiar un pueblo de Dios, solo los ungidos. Porque el hombre, hermano, no guía al pueblo con sus fuerzas, no guía al pueblo con sus capacidades, sino que la unción que fue depositada en él es la que le va a ayudar, lo que lo va a mantener alerta a la luz, que de alguna manera lo va a llevar por la voluntad de Dios y va a poder guiar al pueblo, preparar al pueblo para la venida del Señor Jesucristo. Claramente todos podemos hablar de Dios, podemos hablar la palabra, podemos, hermano, conversar de la Escritura, incluso dar alguna enseñanza, ¿no? Pero para preparar y formar la novia del Cordero, solo los ministros, hermanos, han sido enviados y capacitados por Dios. A esto, hermano, podemos decir son los 5 ministerios, ¿cierto? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, eso tenemos que tener claro. Si tú tienes que recurrir a alguien para que te forme, para que te guíe, para que te ayude, de parte de Dios, tiene que ser tu pastor, tiene que ser tu pastora, porque ellos han sido delegados por Dios. Otras personas, hermanos, que quieran hacer esa función y que anden, hermanos, desordenados, aquellos, hermanos, no tienen el respaldo de Dios, ni siquiera dentro de una congregación. Solo los ministros y aquellos que Dios, hermano, haya delegado. Recuerda tú, hermano, que Dios escoja a Moisés, Dios unja a Moisés. Luego, hermano, Moisés necesitaba ayudas para poder guiar al pueblo, pero dice la Escritura que Dios, hermano, toma del Espíritu que había depositado en Moisés y reparte, hermano, a aquellos hombres que iban a ser las ayudas de Moisés. Entonces ellos sí, hermano, enseñaron pueblo, sí dirigieron pueblo, sí guiaron pueblo, pero no lo hicieron, hermano, por su propia cuenta. No lo hicieron porque decidieron enseñar, porque decidieron guiar, porque si no hubiese sido una rebeldía, se hubiese dividido, hermano, el pueblo de Dios, sino que ellos lo hicieron bajo sujeción. Ellos lo hicieron, hermano, porque Moisés, hermano, los había escogido de parte de Dios. También tenemos figuras de eso. Si tú te das cuenta, hermano, en el tabernáculo existía el sacerdote, y el sacerdote, hermano, se podía mover por todos los lugares. Todas las funciones las tenía el sumo sacerdote dentro, hermano, del templo, y los sacerdotes. Pero los utensilios, hermano, que son figuras, hermano, de la iglesia, de los hermanos, los utensilios eran ordenados por el sacerdote. Entonces el sacerdote escogía quién iba a estar establecido en qué servicio. Dónde tenía que estar el candelero, dónde tenían que estar los panes, hermano, y el sacerdote era el que tenía el respaldo de Dios para ordenar la casa. Así que, hermano, las decisiones muchas veces que toman los ministros, de alguna manera Dios es, hermano, que les está inspirando, que les está enseñando, que los está guiando. Por eso muchas veces, hermano, tenemos que aprender a no, hermano, hacer las cosas por nuestra propia cuenta, sino que siempre, hermano, buscar, hermano, esa dirección de Dios, esa ayuda de Dios y ese orden de Dios, porque Dios, hermano, nunca va a saltarse el orden, porque dice la Escritura que Dios es un Dios de orden. Bien, no sé qué estoy predicando, ¿no? Si bueno, que no sabía que iba a predicar, les dije, pero voy a predicar de todo. Bien, entonces, es que no estaba hablando del monte, ya, me voy a ir al monte. Gracias, Señor. Bien, entonces, bueno, como tengo el último culto, son las 8 temprano, hermano. Me dijeron que hasta las 12 estaban acá en servicio. Ahora, eso también me gustaron. Bien, entonces, claramente hemos hablado que el pueblo se establece, hermano, en el desierto, pero el plan de Dios era de que el hombre de Dios, que era Moisés,
pudiese, hermano, subir al monte, como dijimos anteriormente, el monte de su llamado, donde él conoció, hermano, el fuego de Dios, las manifestaciones de Dios. Entonces ahora Moisés iba a subir al monte, pero Dios, hermano, le iba a mostrar, hermano, otras manifestaciones, hermano, del monte a Moisés. Entre estos, Dios, hermano, le iba a dar, hermano, la ley a Moisés. Dios le iba a dar, hermano, las instrucciones que el pueblo necesitaba para poder agradar a Dios. Porque a través de la escritura, a través de la palabra, nosotros podemos agradar a Dios. El que lo ama, dice la escritura, es aquel que guarda su palabra. Y el que guarda su palabra, dice la escritura, que el Padre descenderá y hará morada con Cristo en nosotros. De alguna manera, hermano, el que ama la palabra, el que guarda la palabra, el que tiene una relación con la palabra, ese, hermano, es el que va a ir conociendo a Dios. Es el que va a hacer la voluntad de Dios. Ese es el que va a caminar, hermano, los caminos de Dios. Ahora, hermano, lo difícil sería, hermano, lo que uno estuviese caminando en una palabra que ha sido adulterada. Que uno estuviese caminando en una palabra, hermano, que ha sido trastocada o mal interpretada. Porque pensaríamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y que estamos agradando a Dios por guardar esa palabra, pero posiblemente el caso sería que esa palabra no sea la palabra que Dios envió. Dice la escritura, hermano, en el libro de Jeremías 8:8, cuando ellos decían que eran sabios, cuando ellos decían, hermano, que tenían entendimiento de la escritura, que hacían las cosas bien, les habla ahí y les dice, parafraseando, ustedes están haciendo las cosas mal, porque piensan que hacen las cosas bien, pero las están haciendo mal, porque no se han dado cuenta que la palabra ha sido adulterada, que ha sido cambiada por la pluma mentirosa del escriba. Significa, hermano, que la mano humana se metió en la palabra, que la mano humana se metió en la interpretación, que la mano humana se metió en la enseñanza. Por eso nosotros, hermano, tenemos que estar atentos, hermano, y aprender, no solamente oír y creer todo lo que se nos dice, sino que hacer como lo debería. Escudriñar la escritura, escudriñar la palabra, hermano, asegurarnos de que realmente es así. Y que de lo que nos están enseñando, hermano, hay bases doctrinales. Porque si no hay bases doctrinales, entonces no es, hermano. No es. Sea como sea que lo hayamos recibido. Pero déjame decirte algo, Dios nunca, si Dios te habla, nunca te va a dar algo que no esté en la Biblia. Porque Dios y su palabra uno son, no se contradice Dios con su palabra. Incluso dice la escritura que Dios vela por su palabra para ponerla por obra. Entonces nunca se va a contradecir con la palabra. Podemos, hermano, quizás, hermano, muchas cosas no entender, pero la Biblia es una sola, no se contradice, y a medida que avanzamos en el Señor, en la enseñanza, en los discipulados, en la revelación del Espíritu, que es el nivel más alto ya de aprendizaje, entonces vamos, hermano, nosotros a poder entender, hermano, bien la Escritura. Y qué hermoso, hermano, es vivir con un evangelio claro, con un evangelio, hermano, sin dudas, hermano, con un evangelio, hermano, que sabemos que si caminamos por eso, estamos haciendo las cosas bien. Estamos agradando a Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero qué triste, hermano, es estar confundido. Qué triste no entender bien las cosas de Dios. Y creo, hermano, que sí puede existir confusión en muchos. Porque de alguna manera, hermano, en este mundo hay influencia, y en este mundo hay una influencia espiritual que es Babilonia. Y Babilonia representa la confusión. Y claramente está en el mundo. Y también ha querido cegar la iglesia, de entrar a la iglesia, porque se ha querido meter de diferentes formas. Primero, hermano, es triste decirlo, ministros que nos han enviado. Meterse por humanismo, meterse, hermano, por malas interpretaciones. Y así, hermano, se ha transgiversado mucho la escritura. Uno encuentra tantas cosas que no son de Dios, hermano. Se sienta sobre 7 montes. Dice el pastor Huguito, que se sientan las Babilonias sobre 7 montes. Bien, eso quizás lo enseñamos mañana. No de pie, pastor. Que todavía no empiezo, estoy comentando. Entonces, miren, este es el monte parte 4. Pues yo le prediqué parte 1, parte 2, desarrollé parte 3, la dejé ahí en paréntesis, quizás para mañana. Y le quiero predicar parte 4. Aunque sí traíamos algo que siempre ponía en mi corazón, hermano. Pero yo también quizás mañana, pero le voy a dar la pincelada por si no lo predico. Pongan en paréntesis. Ay, me pasa esto, hermano. Pero sabes que encontré algo muy lindo en la escritura. Cuando uno va a conocer al Señor, hermano, lo conoce, hermano, en diferentes facetas. Desde lo menos hasta lo más. Lo tiene que ir conociendo al Señor Jesús. Porque Él tiene que ir como la luz de la aurora reflejándose en nuestra vida. Entonces hay un caso en la escritura, hermano, aunque hay otros también que tengo ahí en lo que estoy desarrollando. Que no es lo que voy a predicar ahora, perdón, hermano, pero sí tiene relación. Porque en realidad toda la palabra pega, hermano. Pero ¿sabes qué, hermano? Llega el Señor, hermano, a Samaria.
Y ahí en Samaria, hermano, estaba, hermano, un pueblo o una ciudad, hermano, que se llamaba Siquem. Investigue usted lo que significa Samaria, investigue lo que significa Siquem. Porque si me voy por ahí, vamos a decir que no vamos a entender. Entonces llega el Señor, y el Señor, hermano, comienza a administrar a una mujer, que es la mujer de Samaria, la mujer samaritana. Pero si usted se da cuenta, la mujer samaritana no conoce al Señor, no lo reconoce a primera vista, pero a ella se le empieza a revelar quién es Cristo. Ese era el propósito del Señor, poder revelarse a ella, poder revelarse quién era, hermano, él. Y en este proceso, hermano, que se le empieza a revelar, ya se lo voy a lanzar, hermano. La samaritana logra ver a Cristo en 7 facetas. En 7 facetas lo logra ver al Señor. Bueno, lo voy a colocar. No. Ahí mejor espíguelo, ya, lanzamos espigas. Porque me quiero ir a este tema. Pero logra ver en 7 facetas, hermano, hasta que lo logra reconocer como el Mesías, lo logra reconocer como el Cristo, lo logra reconocer, hermano, como el Doream. ¿Usted sabe qué es el Doream? El Doream, existen diferentes dones, hermano. Así lo entiendo yo. Está, hermano, los carismas, que son los dones que da el Espíritu Santo. Está, hermano, los domas, que son los ministerios primarios que envía el Señor Jesús. Y está el Doream, hermano, que son los regalos, que es Dios manifestándose. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque cuando uno estudia esta palabra, hermano, va a la Escritura, encuentra que se mencionaba cuando fue enviado Cristo, cuando fue enviado el Espíritu Santo. Entonces entendamos algo, cuando Cristo le habla a la mujer y le dice, si tú supieras cuál es el don de Dios, le dice, que habla contigo, está hablando de él, esta palabra es Doream, ahí para que el pastor lo busque, ¿no? Si no me equivoco, es Doream, porque eso lo prediqué hace como 3 años, hermano. Bien, entonces, bueno, entonces le empieza a reconocer de diferentes maneras. En una ocasión la mujer le dice, ahora yo entiendo que tú eres profeta. Entonces ella le estaba reconociendo el profeta. Pero lo que quiero darte a entender es que la revelación de Jesucristo para su vida fue progresiva. Lo fue conociendo, hermano, a medida que Cristo le iba enseñando, a medida que Cristo le iba ministrando, a medida que Cristo le iba hablando, a medida que Cristo, hermano, le iba sacando del pozo de Jacob, porque ella acostumbraba a tomar agua del pozo de Jacob, y Jacob significa embustero. Jacob significa, de alguna manera, alguien que se apropió de algo que no le correspondía. Entonces ella acostumbraba a tomar agua de ese pozo. Pero de alguna manera el Señor, hermano, le estaba ofreciendo otra agua, no el agua del pozo de Jacob. Un agua, hermano, que le iba a dar a ella, hermano, manantiales de vida eterna. Era otra agua, como aquel que le ofreció otra agua. Como cuando le habla y cuando le dice, cuando escupe, hermano, barro, se lo pone en los ojos y le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces iba enviado, hermano, a este hombre, hermano, que necesitaba ver, que necesitaba restauración, que necesitaba incluso verlo a él, porque no lo veía, al estanque del enviado a lavarse los ojos. Estas son las aguas que nos está enviando Dios. Pero no unas aguas, hermano, humanas, no unas aguas, hermano, como lo que significa el nombre Jacob. Porque usted sabe que Jacob, aunque es Jacob tuvo que recibir una transformación. Y tuvo que transformarse en Israel. Nosotros espiritualmente no tenemos que ser Jacob, porque si no padeceríamos las angustias de Jacob. Pero si somos Israel, vamos a recibir la consolación de Israel. Entonces tenemos que recibir un cambio, una transformación de parte de Dios. Tenemos que tomar las aguas correctas. Y claramente, hermano, cuando hablamos de agua, hablamos de doctrina, hablamos de palabra, hablamos de fluir del Espíritu, hermano, y todo lo que viene de la mano de Dios. Yo siempre oro, hermano, le digo al Señor, Señor, yo no recibo nada que no venga de ti. Sea lo que sea unción, sea profecía, sea un mover, quizás que aparente, hermano, sea, digamos, algo económico, sea un auto, una casa, una riqueza. Yo no quiero nada, Señor, que no provenga de tu mano. Yo solo voy a aceptar lo que viene de ti. Solo voy a aceptar en mi vida lo que tú me des. Porque lo que Dios da, hermano, no añade tristeza. Lo que Dios da, hermano, es algo, hermano, que te va a bendecir tu vida. Que realmente te va a bendecir tu vida. Pero lo que Dios nos da, hermano, lo que Dios nos da puede destruir tu vida. Quizás alguna persona está en pobreza, hermano, va y juega la lotería. Y quizás Dios no le dio, hermano, ese dinero y se gana la lotería. Pero como Dios no se lo dio, quizás ese dinero lo va a hacer perderse en vicios, lo va a hacer perderse en drogas, lo va a hacer dejar su familia. Porque va a creer que es algo, hermano, por tener, que no es.
Entonces quizás ese dinero, como Dios no se lo dio, como Dios no lo bendijo, puede destruir su vida. Y así son todas las cosas, hermanos. Nosotros tenemos que buscar lo que es de Dios. Porque de alguna manera, hermanos, Satanás también da. También ofrece a Satanás. Satanás toma al Señor Jesús, lo pone sobre el monte, hermano, si no me equivoco es el monte o el templo, hermano, pero lo hace ver todos los reinos del mundo, toda la gloria de ellos. Y le habla, hermano, y le dice, todo esto te daré, le dice. Si postrado me adorares. Entonces esas riquezas, hermano, esa gloria que Satanás le estaba ofreciendo, no venía de Dios. Iba a ser una maldición para la vida de Jesús. Entonces lo que no viene de Dios puede destruirte. Amén. Pero lo que viene de Dios, hermano, claramente va a bendecirte. Entonces el Señor, hermano, ahí le dice, no le recibe claramente, y le dice, solo a tu Dios adorarás. Le dice. Entonces ahí tenemos que ver un punto, un detalle importante. Porque esto nos enseña, hermano, el precio de la adoración. La adoración, hermano, tiene un precio tan alto, yo lo he enseñado ya en mi congregación, un precio tan alto que ni siquiera toda la gloria del mundo, ni toda la riqueza del mundo podían comprar la adoración. Todo esto te daré si me das tu adoración. Si me sirves, el servicio tiene un valor incalculable. Porque le ofrecieron todo al Señor de esta tierra, hermano. Pero la adoración que Él llevaba para Dios, para el Padre, valía mucho más que todos los tesoros de este mundo. Por eso tienes que valorar incluso, hermano, si tú puedes adorar a Dios, si tienes una vida, hermano, una adoración para Dios, porque la adoración es un camino, es un proceso de vida, es un actuar delante de Dios. Tienes que valorarlo, porque eso que Dios te ha dado tiene más valor que todas las cosas, hermano. Ese es el precio de la adoración. Tengo un tema que le puse así, hermano, y quería predicarlo acá, pero ya voy a ir al tema. Mire, pero mientras me salgo del tema también le enseño. ¿Entiendes? No que me pongo a conversar lo que no está en la Biblia, ¿no? ¿Cierto? Mira que los hagas según el diseño. Esto el pastor Mejía puso este texto. Yo lo tenía más adelante ya en los temas del monte. Pero lo quise tomar para comenzar. Miren, mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Así le dijo, mira, tienes que hacer lo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Me entiendes? No hagas lo que quieres. No hagas lo que se te da la gana. No enseñes, le dijo, las medidas, los diseños, las formas de lo que tú crees que está bien, de lo que tú crees que es correcto, de lo que tú crees que puedes interpretar. Porque realmente, hermano, hay verdaderos maestros de la Escritura, hay verdaderos hermanos meneutas de la palabra, pero también hay falsos que interpretan a su manera, que interpretan como se les da la gana, que no tienen, hermano, la revelación del Espíritu Santo. O el entendimiento que les puede dar una persona el Espíritu para poder entender las cosas de Dios, ¿no? Para entender la palabra, porque no cualquier persona es apta en esta vida para poder entender la Escritura, para poder leer la palabra, sino que los que no son aptos y leen la Escritura se van a confundir, le van a añadir lo que no tienen que añadirle, le van a quitar lo que no tienen que quitar, le van a inventar sombras, van a inventar figuras. Pero tú tienes que entender, hermano, que el Evangelio no es así. Que tú tienes que volverte la persona apta para poder, hermano, entender la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Y la persona apta es la que va a recibir del monte. La persona apta, hermano, es la que va a recibir de parte de Dios. Y Dios lo habló claramente porque Dios conoce, hermano, la condición humana. Dios conoce las equivocaciones humanas. Todos podemos equivocarnos, todos podemos fallar. Por eso Dios le habla y le dice, hazlo así. Exactamente como yo te lo di. La medida, el diseño, exactamente como yo te lo mostré en el monte. ¿Qué le estaba diciendo ahí? No metas tu mano. No hagas las cosas como tú quieres. Busca la dirección del Espíritu Santo. Mire, voy a poner otro texto. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Mire lo que le estaba diciendo el Señor. Nunca leísteis en las Escrituras. Ahora tenemos que entender algo. Porque las Escrituras, hermano, en este entonces, el Antiguo Testamento, hablaba de Cristo, hablaba del Señor Jesús. Todo el Antiguo Testamento, sombra y figura del Señor Jesús, del tabernáculo, sombra y figura del Señor Jesús. Les enseñaba que iba a venir el Señor Jesús. Un niño nos es dado, un niño nacido, el principado sobre sus hombros. Se llamará admirable, se llamará consejero, príncipe de paz. Tú, Belén, empieza a mencionar las profecías, hermanos, empieza a anunciar el Señor Jesús.
Siempre se anunció la Escritura, siempre se anunció la palabra. Pero los verdaderos hermenautas tomaban la Escritura, los verdaderos maestros, hermanos, los que guiaban el Espíritu Santo, tomaban la Escritura, leían la Escritura y entendían los tiempos. Entendían, hermanos, que iban a hacer el Señor Jesús. Incluso algunos lo esperaron. Ana lo esperó, hermano. Zacarías, si no me equivoco, en el templo lo esperó. Él lo esperó. Entonces varios lo esperaron al Señor Jesús, hermano. Porque ellos, hermano, entendían, hermano, las profecías, esperaban los tiempos. Ahora puedo morir en paz, de alguna manera dijo. Porque ya mis ojos han visto al Rey. Mis ojos han visto al Salvador de Israel. Entonces, hermano, ya se les había revelado Cristo. Pero los fariseos, hermano, que ellos, hermano, no entendían la Escritura, la entendían intelectualmente. Entonces aquellos fariseos, hermano, no se les revelaba el Señor. Y ellos leían, estudiaban, estaban en las sinagogas, se habían sentado donde no tenían que sentarse, que era la cátedra de Moisés, porque a él le correspondía sentarse a hombres escogidos, ungidos de Dios. Entonces ellos estaban ahí, hermano, estudiando la palabra, pero no entendían que la palabra se había hecho carne. No entendían que Cristo había nacido. No lo podían reconocer. Pero los verdaderos, hermanos, hombres de Dios que reciben la revelación, logran entenderlo por el Espíritu. Ahí estaba Pedro, hermano, recibe la llenura del Espíritu, la recibe la demás iglesia, comienzan a hablar nuevas lenguas, y se levanta Pedro con la revelación. Y dice, esta es la profecía, dice Pedro. Los jóvenes tendrán visiones, bueno, si usted conoce la profecía, ¿cierto? Pero se levanta y da la profecía de Joel. Entonces, hermano, ¿por qué logró entender que eso que estaban viviendo era la parte de la Escritura? Porque Dios se la reveló. Porque Dios se la enseñó, porque Dios de alguna manera abrió los ojos. Y eso es lo que tenemos que buscar como cristianos. Que Dios, hermano, nos abra los ojos, digamos, del entendimiento, poder discernir, poder darnos cuenta, hermano, cuando una enseñanza viene de Dios y no viene de Dios, cuando viene del Espíritu, cuando no viene del Espíritu. ¿Sabes tú, hermano, que el discernimiento, hermano, no es solo para discernir espíritus inmundos? Sino que el discernimiento, hermano, es para discernir todo lo que es de Dios con lo que no es de Dios, hermano. Pero sí tenemos que tener cuidado, porque muchos pueden guiarse por un aparente discernimiento, que puede ser un discernimiento humano, y en vez de discernir, juzgan, condenan, se equivocan, hermano, por discernimientos humanos. Por eso tenemos que buscar lo verdadero, lo que viene de Dios. Entonces el Señor les habla y les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Les dice. Porque las Escrituras hablan de Él, pero ellos, aunque leían, no veían, no entendían. Entonces me llama mucho la atención, hermano. A ver. Parece que la pila está, ¿o no? Me voy por ahí. A ver. ¿Sí está mentira? A ver. Ahí sí. Se demoró, hermano. Me tuve que decir al altar para que despertara. Miren, leíste, miren la palabra ahí, qué interesante. Miren, dice, aprender de nuevo. Eso significa aprender de nuevo. Nunca leísteis en las Escrituras, dice. Eso es aprender de nuevo, hermano. ¿Sabes qué el Señor nos está diciendo? Que tenemos una necesidad de aprender de nuevo. De aprender otra vez, hermano, de desechar todas las cosas que están mal en nosotros. No importa cuántos años llevemos en la iglesia, no importa cuántos años llevemos predicando, no importa cuántos años, hermano, leamos la palabra. Hay cosas, hermano, que probablemente las tenemos que aprender de nuevo. Los fariseos llevaban muchos años, hermano. Eran el pueblo escogido, eran el pueblo de Dios, pero no tenían la revelación del Espíritu. Entonces tenían que aprender de nuevo. Tenían que ser ordenados por Dios. Ahí estaba este hombre, hermano, el que llegó de noche donde el Señor, Nicodemo, si no me equivoco. Llega de noche donde el Señor, hermano, no entendía, no veía mucho, pero ya casi reconocía al Señor. Y le dice, sabemos, eso me llama la atención, no solo él, sino que los demás también sabían, hermano. Y aún así lo mataron, aún así lo crucificaron. Sabemos, le habló como el Sanedrín, que has venido de Dios, le dice. Porque si alguien no viene de Dios, no puede hacer las señales que tú haces, le dice. Entonces lo reconoció de alguna manera, le reconoció que venía de Dios. Entonces, hermano, aunque él leía la Escritura, aunque él conocía la Escritura, hermano, no tenía la revelación que él necesitaba. Porque si hubiese tenido la revelación, hermano, hubiese hecho obras como las que hacía el Señor Jesús. Entonces va donde el Señor y le pide ayuda al Señor.
Y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? De alguna manera, enséñame, explícame. Y el Señor le empieza a enseñar, ¿no? Y le dice, tienes que nacer de nuevo. Le empieza a decir. Entonces el Señor le da yo estoy, como todos, encerrándolo rápido. Yo sé que usted conoce la Escritura. Pero lo que le trata de decir el Señor, tiene, para poder hacer lo que yo hago, para poder vivir como yo hago, así como estás tú no puedes. Así como estás no puedes. Tienes que pasar etapas. Primero tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener un nuevo nacimiento. Lo mismo es, hermano, para aquel que quiera conocer la Escritura, quiera conocer la palabra, quiera subir al monte. Tiene que empezar a tener etapas. Tiene que nacer de nuevo, tiene que llenarse del Espíritu, tiene que avanzar en Dios, hermano. Miren, entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Este pasaje lo tocó ayer, pero lo que me gusta del pasaje, por eso lo repito, hermano, los tomó para ir al encuentro de Dios, hermano. Qué hermosos son. Es como, hermano, aquel hermano criado de Abraham, que tomó a Rebeca para ir al encuentro de Isaac, hermano. Y ahí se encuentra con Isaac. Y nosotros sabemos, hermano, Rebeca figura de la novia, Isaac figura de Cristo. Y el Espíritu Santo lo llevaba para que estuvieran en el encuentro, ¿cierto? De la misma manera, Moisés, hermano, toma, hermano, al pueblo para ir al encuentro con Dios. Y de la misma manera, nosotros, los ministros, tomamos a la iglesia para llevarla, hermano, a la iglesia al encuentro con Dios en las nubes. Así como decía el pastor Huguito, el Señor se va a parar en el Urano, se va a parar en las nubes, hermano, y allá vamos a ascender un grupo, no todos, sino un grupo. Los que están vivos y la primicia que había dormido. Entonces, bueno, para ir al encuentro con Dios. Y el Evangelio, hermano, de alguna manera es prepararnos, formarnos, equiparnos, conocer, hermano, para ir al encuentro de nuestro amado. Ese es el Evangelio, ese es como resumiendo el Evangelio. Bien, sube hasta mí, al monte, espera allí, te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Miren lo que dice. No sé por qué me salía así el versículo, hermano. O será el de antes que puse, ¿verdad? Ahí. Como que se hizo doble cambio. ¿No? Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí, le dijo. Miren lo que le dice. Al monte y espera allí. Esto tenemos que tomar la atención, hermano. Sube hasta mí, pero no te voy a dar todo inmediatamente. Tienes que permanecer en el monte. Tienes que permanecer en esa estatura. Tienes que permanecer en esa condición de vida espiritual y yo te voy revelando. ¿Me está entendiendo, hermano? No inmediatamente. No es que un día yo subí al monte y se me vino toda la revelación, hermano. Sino que yo tengo que permanecer ahí para ir recibiendo constantemente. No solo tengo que subir al monte y descender al monte y quedarme con lo que un día alcancé, sino que tengo que aprender a vivir en la estatura del monte. Para que el Señor constantemente, hermano, me vaya enseñando. Y él le dice, sube hasta mí al monte, significa que él está en el monte, espera allí y te daré las tablas de piedra. Entonces la palabra no se la dio inmediatamente, la palabra, hermano, se la dio mientras él permanecía. Ahora, hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como les decía recién, permanecer. Permanecer en la palabra, permanecer en la escritura, permanecer en la búsqueda, permanecer en la enseñanza. Permanecer, hermano, en la congregación, buscar a Dios, hermano, pero permanecer. No que un día busco, que otro no busco, que un día, hermano, hago las cosas bien, que otro día hago las cosas mal, que un día peleo con mi carne, que otro día no peleo, que un día le doy rienda suelta a mi alma, hermano, y al otro día la sujeto. ¿Me entienden? Tengo que permanecer, porque si permanezco, hermano, el Señor, hermano, me va a dar. El Señor le dio un tiempo a Moisés. Digámoslo así, permanece, hermano, 40 días. Y si permaneces 40 días, yo te voy a dar la palabra, yo te voy a dar la revelación. Eso no está hablando de un estilo de vida. Pero si Moisés hubiese permanecido 20 días, no le hubiese dado la palabra. Tenía que haber Moisés vuelto al monte y permanecer el tiempo que Dios pedía para que él fuese formado para recibir lo que le iba a dar. Entonces muchas veces no recibimos porque no permanecemos, hermano. En la oración tenemos que permanecer. Dice la Escritura, hermano, que tenemos que golpear y golpear y golpear, hermano, hasta que Dios nos va a abrir la puerta. Y si dejas de golpear, entonces Dios no te va a responder. Porque a Dios ama la permanencia. ¿Sabes por qué? Porque permanecer es un fruto. Cuando en la Biblia se menciona la palabra paciencia, eso es permanecer. Eso es un fruto, hermano, y Dios quiere ver frutos en ti. Y cuando Dios vea frutos en ti, entonces Dios te va a responder, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Pero Dios quiere ver el fruto en tu vida y la permanencia es parte del fruto.
Bien, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos, hermano. Como lo que decía el pastor Víctor, hermano, que se la daba a Moisés, se la daba a José, se la daba al pueblo. ¿Cierto? Te las voy a dar para que los instruyas. No los instruyas a tu manera. Hay muchos que instruyen a su manera. No digo nosotros aquí en la iglesia, pero por el mundo, ¿cierto? Instruyen de su propia forma, y así hacen muchas ideas humanistas, hermano. Muchas ideas humanistas, hermano, para multiplicar a veces la iglesia. Hagamos este método, hagamos este otro, y hagamos cosas humanas, hermano, ¿sabes? Si Dios no quiere que la iglesia crezca, no crece. Si Dios no quiere que la iglesia se multiplique, no se multiplica. Pero si Dios quiere, hermano, Dios no le basta solo dar una orden desde el cielo, hermano, y tu iglesia empieza a crecer, tu iglesia empieza a desarrollarse, tu iglesia empieza a avanzar. ¿Sabes qué? Yo estaba allá en Ovalle, hermano, con la iglesia, pasando pruebas, pasando etapas, hermano. Y de repente mi esposa, hermano, es visitada por Dios, y Dios le enseña a ella, hermano, que iban a venir espíritus, iban a tomar, hermano, de alguna manera los pensamientos de algunos hermanos. Pero lo que le mostró el Señor a mi esposa es que aquellos hermanos iban a ir de la iglesia. Y era una cantidad grande, hermano. Entonces, eso lo sueña a mi esposa, hermano, pasan unos días y le avisamos a la iglesia. Pero aún avisándoles, hermano, todos los hermanos que mi esposa soñó se fueron de la iglesia. Quedamos pocos, hermanos, quedamos 10 en un servicio, quedamos a veces 7, a veces 15. Pero éramos pocos, hermanos. Uno siempre empieza así. Pero ya uno se va acostumbrando, van llegando más hermanos, pero quedamos pocos. Entonces empezaron a pasar los meses. Y nosotros, hermanos, no seguíamos sirviendo a Dios. Yo le decía al Señor, Señor, yo no te sirvo por cantidad. Yo no te sirvo por salario, yo te sirvo porque te amo, te sirvo por amor. Sean muchos te voy a servir, sean pocos te voy a servir, pero yo te sirvo por obediencia, le decía al Señor. Así que yo le dije así al Señor, Señor, entonces si hay pocos te voy a servir de la misma manera que te sirva si hay muchos. Es mejor que haya muchos, le dije. Al Señor te va a ser igual, mi corazón va a ser igual, le dije al Señor. Pero sí mejor enseñar a más, hermano. ¿Me entiendes? Yo creo que todos los pastores queremos tener más personas a las cuales enseñarles de Dios. Sería como una muy falsa humildad decir, yo estoy bien con uno, con dos, ¿no? Porque tampoco no crecer, tampoco, hermano, es algo bueno. ¿Entiendes? Algo está sucediendo ahí, que no estamos creciendo, porque dice que el crecimiento viene por el Espíritu Santo. Entonces algo está desagradando al Espíritu Santo que no está haciendo crecer. Bien, entonces, hermano, empiezan a pasar los meses, estamos haciendo los servicios, y yo un poquito desanimado también, hermano, llego al culto. Llego al servicio, hermano, ya estaba terminando la adoración, estaba en el tiempo de la profecía, y dentro rápido al culto, estábamos a la hora ya, y me tomo el micrófono y voy a cortar, hermano, un poco la adoración, de tener un poco el mover, hermano, el fluir de la profecía, el fluir, hermano, de Cántico Nuevo, para poder, hermano, pasar a la palabra. Y cuando voy a hacer eso, hermano, me escucho la voz del Padre. Cuando yo digo escucho la voz del Padre, no es que vino algo en mi mente, no es que sentí una emoción aquí en mi corazón, no es que vino porque Dios le habla de diferentes formas. Es porque escucho la voz así como te estoy hablando a ti. De la misma manera, clara, hermano. Cuando oigo la voz, también otras veces me habla. Entonces escucho la voz del Padre y el Padre me dice, dile a mi sierva que profetice, por mi esposo. Luego me dice así, dile, me dice, a mi hija que profetice. Entonces yo, hermano, escuchando la voz de Dios, tomo el micrófono donde mi esposa, hermano, y estaba derramada en el piso. Y yo le digo, amor, le digo yo, levántate, le digo yo. Profetiza, le dije yo. Y ella me mira así como asombrada, y yo le digo, porque Dios ya me habló, le digo. Le di la seguridad, ¿no? Le paso el micrófono, ella tenía la profecía, pero no la quería dar. Porque ¿sabes cuál era la profecía? Que Dios no iba a extender, que Dios iba a traer personas, hermano, que Dios iba a hacer crecer la iglesia. Y éramos 7 personas en el culto. Entonces lo que se veía no era lo que Dios nos estaba hablando. Y mi esposa se levanta, toma el micrófono y empieza a profetizar que las ovejas iban a tener hijos, que los árboles iban a dar fruto, que iba a venir un tiempo de expansión. Por eso te digo, hermano, si Dios no te bendice, entonces no vas a poder crecer, no vas a poder formarte, no vas a poder ser desarrollado. No es por fuerzas humanas, no es por métodos humanos. Dios tiene que estar ahí, Dios tiene que estar en el asunto. Tienes que agradarlo, tienes que buscarlo para que reciba la bendición de arriba. Entonces, hermano, se levanta, hermano, mi esposa profetiza. Pasó una semana, hermano. Y todos los hermanos, los hermanos que se fueron, volvieron. Y no volvieron solos. Empezó a llegar más personas y más personas y más personas, hermano. Y el día de hoy, hermano, nuestra iglesia no es tan grande, hermano. No es tan grande, pero lo que tenemos, hermano, estamos justos. Es lo que tenemos, hermano. Pero eso no lo hice con mis fuerzas. Eso no lo hizo mi esposa con su fuerza. No lo hice porque era amable con los hermanos. No lo hice porque, ¿me entiendes? Porque lo llamo todos los días y no lo hago así. ¿Me entiendes? Sino que Dios lo hizo.
Dios respalda al que enviado, Dios hace como Él quiere, hermano. Pero Dios lo hizo, no fueron mis capacidades como pastor, no fueron mis capacidades de enseñar, sino que Dios quiso traer una bendición a la casa. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera yo entiendo que cuando nos damos cuenta que no son nuestras capacidades y no rendimos, entonces como que podemos descansar, respirar, para que Dios empiece a obrar en nuestra vida. Para que Dios, hermanos, empiece a mover en nuestra vida. Dejemos de pelear con nuestra fuerza. Dejemos de forzar las cosas con nuestra fuerza, hermano. Porque cuando tú forzas con tu fuerza, no vas a alcanzar nada. Yo conversaba ayer con el pastor Patricio, hermano, hablábamos, hermano, que posiblemente una persona puede tener un llamado, decíamos, evangelístico. Y Dios claramente, hermano, le habló que lo iba a usar, que lo iba a llevar por las naciones, que iba a predicar su palabra. ¿Me entiendes? Pero ¿qué tiene que hacer uno? Morir. Esperar el tiempo de Dios, esperar, hermano, que Dios, hermano, le abra puertas, a que Dios, hermano, que la persona que Dios lo use, para que Dios ponga en otros que puedan llevarlo, para que se cumpla la profecía. Porque no todos son llamados a las naciones, algunos para su sitio, algunos para su iglesia, algunos para su ciudad, algunos quizás para su país. ¿Me entienden? Pero Dios es el que hace las cosas. En mi caso, hermano, a mí como pastor, nadie me conocía, ni siquiera tenía ministerio. Cuando llegué al ministerio, hermano, no mucha amistad tuve con todos, hermano, porque a veces hay afinidad entre algunos y no todos tienen amistad con todos. Y a veces, hermano, cosas que no están muy bien. Pero, ¿sabes? Yo nunca detrás de alguien para poder predicar en algún lado, sino que yo solo busco a Dios, hermano, y sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero yo anhelo estar en mi casa, anhelo estar en mi iglesia, anhelo estar con mi familia, anhelo predicar en la iglesia que Dios me envió a enseñar, hermano. Yo predico 3 veces por semana y también tenemos otros cultos con mi esposa a la semana. Entonces, tiempo para andar no hay. Pero sí, hermano, salgo porque Dios me dijo que tenía que ir. ¿Me entiendes? Entonces, un pastor me llama un día, me voy a predicar a un lugar, predico una campaña evangelística, termino de predicar, se me acercan 3 pastores, me invitan a 3 naciones, me invitan así. Pero Dios fue el que fue abriendo puertas. ¿Me entiendes? Pero fue distinto a que yo, hermano, empiece a forzar cosas, ¿no? Dios tiene que bendecirte, Dios tiene que abrirte puertas, pero no puedes estar forzando, hermano. Tienes que dejar que Dios haga las cosas. Forzar sería que llame al pastor Patricio, mira, voy a andar en Temuco y llévame. Pastor Huguito, mira, voy a estar, no sé, allá en Santiago el día domingo a la hora que le hace el culto, como que lo investigué. Como para llegar a predicar, ¿me entiendes? Pero no es que quizás no tenga el llamado, pero con fuerza humana no voy a poder hacerlo. Voy a estar forzando cosas, ¿me entiendes? Pero lo que necesitamos nosotros es como rendir la fuerza humana, no querer hacer las cosas a nuestro tiempo. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Dale un aplauso al Señor, hermano. Dale un aplauso al Señor. Mire. Está como, pongámosle mal la presencia. Te libero. No se sujeta al pastor Hugo, dijo. En la mano. En la mano, dijo. Allá, miren este versículo, hermano, de Timoteo. Procura, dice, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, bien dice la versión, pero dice con precisión, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, sabemos que algún día vamos a llegar, hermano, al juicio de Cristo. Algunos van a ser avergonzados, van a ser deshonrados, otros van a ser, hermanos, honrados por el Señor. Pero la Escritura dice, procura bien presentarte. Pero dice, como un obrero aprobado. Y ¿sabes, hermano, un obrero aprobado? Tenemos que saber en la Escritura y buscar a quiénes son los que Dios aprueba. Porque a muchos Dios desecha. Pero hay algunos que Dios aprueba. Por ejemplo, a David Dios lo aprobó. Estaban todos los hermanos de David. El papá de David, hermano, los pasaba a ellos, hermanos. El papá de David quería que ellos fueran ministros, que ellos fueran reyes, pero Dios no quería. Amén. Y aunque el papá les diera mucho empujón, hermano, delante del profeta, Dios no quería. Amén. ¿Me entiendes? Porque Dios había escogido a David. Entonces, hermano, porque era aprobado por Dios el corazón de David para ser rey. Ahora, hermano, también de esta manera, hermano, la Escritura nos enseña que para presentarnos aprobados delante de Dios, tenemos que manejar bien la Escritura. Tenemos que manejar bien la palabra de verdad. Entonces, de alguna manera, todos nosotros, no con un ministerio primario, pero todos deberíamos ser maestros. Todos deberíamos interesarnos por los discipulados, interesarnos por la doctrina, interesarnos por la palabra. Hermano, tenemos un buen ministerio. Vamos, hermano, a oír al apóstol Sergio, aprendamos de él.
Si por años no lo hemos oído, busquemos predicaciones antiguas, hermano. Y aprendamos del apóstol. ¿Sabes qué? Cuando los cristianos de una iglesia aprenden, hermano, de los apóstoles, eso mismo fortalece la misma iglesia y ayuda a los pastores, hermano. En las congregaciones yo me ponía a pensar un día, porque los ministros pensamos muchas veces distinto a las ovejas, hasta que las ovejas van creciendo, van madurando. Y yo decía, ¿cómo puedo, decía yo, traspasarle la doctrina que conozco a las ovejas, a los ministros, para que piensen y entiendan la postura de un ministro? Y el apóstol Sergio comenzó a hacer estos discipulados, hermanos, de pastores. Entonces yo dije, esto es para los pastores. Pero yo le decía a los hermanos que lo escuchan. Porque cuando ellos lo escuchan, ellos van a entender la visión pastoral. Entonces tengo varios que siempre están viendo, hermano, y aprenden. Y eso me ha beneficiado a mí, como pastor. Miren, busca la revelación divina. En busca de la revelación divina, preparándome como un verdadero obrero de Dios que usa bien la palabra de verdad. A nosotros también nos toca subir al monte, a experimentar las manifestaciones del monte. Una de las manifestaciones del monte es su palabra revelada. De ahí me quiero tomar para una de las manifestaciones del monte. Porque tenemos las nubes, tenemos el rayo, tenemos el fuego, tenemos muchas manifestaciones del monte. Pero quiero hablar de la palabra, que es una del temblor, el terremoto también. Es una de las manifestaciones del monte. Y aquí como que, no sé si en el tiempo que me pasó, hermano. El pastor Hugo me dijo que me había dado 10, el pastor Palillo 10 más, voy sumando. Bien. No, pero estaba en un congreso, hermano. Venimos a dormirnos tarde. Bien. Entre tanto, el pastor Palillo tocó como 2 horas ahí en el teclado. Nadie le dijo nada. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti. Mira lo que le dice. Imagínate ahora que el apóstol es Cristo. Que el apóstol es el Señor Jesús y le dice, mira, me voy y vuelvo. Me voy 2 días, como decía el pastor, y vuelvo. Pero mientras me voy, ocúpate, le dice, de las Escrituras. Ahora la pregunta es, hermano, ¿te ocupas de las Escrituras? De la exhortación, de la enseñanza, ¿te ocupas? De la palabra de Dios, hermano. Ocuparse de la palabra no es como solamente, hermano, decir yo leí la Biblia un día 5 minutos, 10 minutos. Ocuparse de la palabra, hermano, es realmente interesarse. Realmente, hermano, leerla, escudriñarla, hermano, preguntar, ir a los diccionarios, hermano, no sé, hermano, a comparar, hermano, versiones, ir a los originales, hermano, preocuparse. Que Dios ve, hermano, que realmente quieres aprender, y aunque te preocupes todo el tiempo, quizás no entiendas nada, no veas nada, Dios, hermano, en un momento te va a abrir lo que leíste, te va a revelar en lo que leíste, todo te va a servir, porque estás cumpliendo una parte de la Escritura que es ocúpate de la palabra. Vamos a cambiar acá, a ver. Parece que es la pila, ¿verdad? Vamos a ver acá. Ay, que a perder todo. Ya, a ver. Miren, ocúpate de estas cosas. Miren, lo mismo que le dijo en el monte. Permanece en ella, permanece en el monte, permanece en ella. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, hermano. Ocúpate de la palabra y se va a manifestar a todos. Ocúpate, es cuidar, revolver en la mente, hermano, qué hermoso eso, mira. Mantén la mente ocupada en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Esta es de la dieta del cristiano, que puse. Eso no es Biblia de abajo, sino que es como con lo que yo le coloco ahí. Pero miren, ocúpate de la palabra, le dice, mantén tu mente ocupada con la palabra. Eso es ocuparse de la palabra. Que no distraigas tu mente con facilidad. Que leas la Escritura, que la medites, que la pienses, que la mantengas ocupada, hermano, en la Escritura. Que pienses en la palabra, que pienses en las cosas de Dios, hermano. Mientras el Señor viene. Ten cuidado, le dice, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces le estamos dando 2 cuidados. Primero, ten cuidado de ti mismo, hermano. Y para cuidarse de sí mismo, tenemos que examinarnos. Tenemos que mirarnos. ¿Qué tengo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo en mí que no le agrada a Dios? ¿En qué me estoy equivocando? ¿Estoy pensando bien? ¿Estoy pensando de la manera correcta? ¿Estoy enseñando correctamente?
Me ocupo de mí mismo. Me ocupo de ser la persona que Dios quiere que sea, hermano. Ocúpate de ti mismo, ocúpate de la doctrina, ocúpate de la palabra, de la enseñanza, ¿me entiendes? De las dos cosas. Bien, avanza. Avanza de nuevo. Hay tres tipos de hombres. Ese ya lo hablamos ayer. Hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. El hombre natural es el del mundo, el que no cree en Dios. No le puedes exigir nada a él, porque no cree en Dios. El hombre carnal es el cristiano que se comporta igual que el natural, pero cree en Cristo. Yo creo que carnales hay mucho. Miren, y luego viene el hombre espiritual. Ahí creo que se reduce el grupo, como dice el pastor Hugo, que un grupito, ¿cierto? Ahí se reduce, porque el hombre espiritual son aquellos hermanos que son cristianos, pero se comportan conforme al espíritu y a la palabra. No viven como vive el natural. Tenemos tres tipos de hombres. Ahora, hermano, no cualquier persona puede subir al monte. No cualquier persona puede recibir la revelación de lo alto. Solo le va a ser dada al hombre espiritual. Solo le va a ser dada a aquel hermano que verdaderamente, hermano, viva en el Espíritu de Dios, y eso lo va a llevar, hermano, a alcanzar la revelación de la Escritura. Porque entendamos, hermano, que el hombre natural puede tener conocimiento de Dios, puede conocer la Biblia, el natural. El hombre carnal también puede conocer la Biblia. Incluso Satanás conocía la Biblia y hablaba de la Biblia. ¿Me entiende? Pero el hombre espiritual es aquel hermano que va a recibir, hermano, la revelación de Dios. Es aquel hermano que se le va a ordenar la palabra, aquel que no va a estar confundido. Por causa, hermano, de tener la condición, hermano, que Dios necesita para poder abrirte la mente a lo que es verdadero. Entonces, mire, el hombre espiritual debe pasar algunas etapas. El hombre indicado, hermano, si hace estas cosas, va a alcanzar, hermano, la revelación del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Pero si permanece, pero si no lo hace, si el carnal lo hace, no le va a servir de nada. Va a quedar estancado en algo. Entonces, vamos rapidito. Entonces, uno, hermano, debe dedicarse a la lectura de la palabra diario. Uno debe dedicarse a oír la palabra. Uno debe dedicarse a escudriñar. Tengo texto para todo, hermano. Uno debe dedicarse a memorizar. Uno debe dedicarse, hermano, a meditar. Todo eso debe hacerlo uno. Pero la revelación viene de Dios. Porque déjame explicarte algo. La revelación de Dios no es algo, hermano, que está dentro de ti. La revelación de Dios viene de afuera. Porque no tiene nada que ver con el razonamiento humano. No tiene nada que ver con el pensamiento humano. Hay personas que a veces desarrollan y yo les digo, hermano, ¿cómo estabas en la noche? Pastor, estaba así, tomé este texto, tomé este otro, junté acá. Pero ¿sabes qué? Está bien estudiar, pero no decir que eso es revelación. Porque estaban intentando juntar textos no, que esto es revelación. No es así, porque lo hicieron con su intelecto. La revelación no viene del intelecto humano, no viene de las capacidades humanas. La revelación viene del monte, la revelación viene de lo alto, la revelación viene del Espíritu. Denle un aplauso al Señor, hermano, si quiere dar un aplauso. Entonces tiene que esperar esa revelación de Dios, hermano. Y tiene que tener fe, tiene que creer que Dios sí te quiere hablar. No solo que te va a hablar, creer que Dios habla, porque así creemos, sino saber que Dios te quiere hablar a ti. ¿Me entiendes? Pero Dios quiere que seas la persona indicada, la persona correcta, que mira, hermano, si quieres hacer las cosas bien delante de Dios, Dios conoce el corazón. Y Dios sí, hermano, va a empezar a administrar tu vida, a tratarte. Si tú le pides a Dios, hermano, poder conocer su doctrina, ser un obrero aprobado, entonces Dios va a empezar a tratar tu vida. Tratarla para formarte en la persona que tú estás pidiendo ser, hermano. Y por eso, hermano, si estás haciendo las cosas bien, no tengas miedo, hermano. No tengas temor, hermano, a los problemas, a la prueba, hermano, a la dificultad, a lo que puedas experimentar. Si estás haciendo las cosas bien, si estás amando a Dios, dice la palabra, hermano, que todas las cosas le ayudan a bien. Dice, pero los que lo aman, ¿me entiendes? Eso no es para todos. Es para los que lo aman. Y si tú lo amas, si tú estás guardando su palabra, si estás haciendo las cosas bien, entonces no importa lo que te suceda. Porque todo va a ser para tu beneficio, todo va a ser para tu bien, todo va a ser para tu desarrollo en Cristo Jesús. Bien, vamos, avancemos, hermano. Entonces aquí hay herramientas que también necesitamos para poder estudiar. Entonces tenemos las Biblias, tenemos concordancias, tenemos diccionarios, tenemos atlas bíblicos, tenemos comentarios bíblicos. Todas estas cosas son herramientas que nos van a ampliar, hermano, el conocimiento. No es malo estudiar, hermano, no es malo. Hablar pastor César, hermano, que los apóstoles eran hombres
del común, hermano, del vulgo, sin letra, y eso es cierto, hermano. Pero vino el Señor Jesús, y el Señor Jesús los tomó a ellos y los educó. El Señor Jesús los entró a la escuela de Jesús. Hay una versión de Biblia, hermano, que dice que los apóstoles los seguían, y el Señor se da vuelta y les dice, ¿qué quieren?, le dice el Señor. Y ellos le preguntan y le dicen, hay versiones que dicen, ¿dónde moras? Pero hay una versión de Biblia que dice, ¿dónde está tu escuela?, le dicen. Porque en esos tiempos los rabinos, hermano, enseñaban, hermano, sus casas. ¿Dónde moras? ¿Dónde está tu escuela? ¿Dónde educas? Ellos, hombres, hermanos, que no habían sido educados, ahora entran, hermano, a la escuela de Jesús. Entran a la escuela del Maestro. Y el Señor Jesús los empieza a educar, hermano, por un aproximado de 3 años. Entonces, hermano, cuando los oían hablar, decían, él estuvo con Jesús. Porque habla como Jesús. Estuvo en esa escuela. En la escuela del Espíritu, la escuela de Cristo. ¿Me entiende? Una persona que ha estado en la escuela de Jesús, hermano, cambia su forma de hablar, se educa, ya habla a través del Espíritu, se siente esa presencia, se siente ese Espíritu. Porque ha estado en la escuela del Espíritu Santo. Y ahí tenemos que llegar, porque el Señor no quiere, hermano, que seamos personas ignorantes. Ahí las personas los miraron y dijeron, ellos eran hombres sin letras, ¿cómo pueden hablar así? Pero si les preguntaban, ellos quizás iban a responder, estuvimos en la escuela de Jesús. Él fue nuestro maestro, Él nos educó, Él nos enseñó, Él nos envió la llenura del Espíritu Santo. Por eso cambiamos nuestra manera de hablar, por eso hoy entendemos los secretos, los misterios del reino de Dios. Pero antes no podían hacerlo. Entonces tenemos que aprender de Dios, hermano, tenemos que estudiar, tenemos que dedicar tiempo a la palabra. Entonces la Biblia tiene diferentes lenguajes. Tiene el simil, la metáfora, la alegoría, la figura, los tipos, las fábulas, de eufemismos, las parábolas. Todo eso está en la Biblia, tenemos que entenderlo, hermano, podemos cerrarnos. Hay personas que no creen en las sombras y las figuras. Hay personas que no creen, hermano, en las metáforas. ¿Me entiendes? Pero la Biblia lo enseña. Os alimenté con leche, no con manjar sólido, porque no erais capaces de ello, ni aún todavía soy capaces. Miren lo que lo dice. Significa, si no eres capaces es porque estaban a los pies del monte. Si no eres capaces es porque no habían ascendido. Entonces los alimenté con leche. No les pude dar el manjar sólido. Otra versión es alimento sólido. No les puede dar cosas más profundas porque no le iban a entender, no le iban a recibir. El Señor le habla a los apóstoles en determinado momento y les dice, tengo muchas cosas que deciros, le dice, que decirle, pero no se las puedo dar porque no las pueden soportar. Entonces eso ha pasado, hermano, hoy, hermano, porque se habla de la cuarta dimensión, se habla de temas que quizás son un poco más profundos. Pero muchas personas, hermano, indoctas, ignorantes, hermano, que tuercen la palabra, que tuercen la doctrina, porque esa es la forma, hermano, que lo hacen. No entienden, malinterpretan, hermano, la Escritura, porque no están capacitados para recibir algo más profundo, algo más sólido, algo revelado de parte de Dios, sino que están acostumbrados a la leche, están acostumbrados al bautismo en agua, están acostumbrados a hablar de la oración, están acostumbrados a hablar lo básico. Pero no profundizar, hermano, el Señor. Pero nosotros no podemos quedarnos así. La Escritura nos habla de diferentes mentes. Tenemos que avanzar en la mente. Hay mentes neutras, hermano. Hay mentes, hermano, digamos carnales, mentes espirituales, mentes celestiales, hermano. Mentes abiertas. Pero el Señor trae unción, hermano. El Señor, a medida que avanza, te va abriendo la mente, te va abriendo las capacidades, te va abriendo el razonamiento, hermano. Y lo que no entendías, hermano, luego lo vas a entender. Y cuando pasan los años en la presencia, cuando pasan los años en el estudio de la palabra, tú, hermano, miras, hermano, atrás, hermano, y realmente te das cuenta que valió la pena. Realmente te das cuenta, hermano, que Dios ha hecho algo en ti, que Dios te ha preparado, que ahora entiendes lo que no entendías. Y a veces ves personas que están recién aprendiendo y te recuerdas que tú eras así antes, hermano. Entonces tú dices, no, Él también puede. Entonces tú le guías por el camino que fuiste guiado. Para que aquellos también, hermano, puedan aprender la palabra. ¿Sabes tú que yo creo, hermano, realmente que la iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia, hermano, que va a conocer bien la Escritura? Va a conocer bien la palabra de verdad, va a experimentarla, va a vivirla. No eran las personas indicadas para recibir alimento sólido, porque todavía soy carnal, le dice. ¿Y quién es un carnal? Un niño. Pues habiendo celos, ¿tiene celo usted? Habiendo celos, habiendo contiendas entre vosotros. ¿Tiene contiendas usted?
Porque los celos y la contienda representan a los niños espirituales. Y un niño espiritual está bajo el monte. Un niño espiritual, hermano, no puede recibir la revelación del Espíritu Santo. Es imposible para su condición. Si tú tienes niños pequeños, hermano, hay cosas que ellos no pueden recibir. Hay cosas que no les puedes decir. Hay cosas que no van a entender. Porque no tienen la capacidad en esa edad. Lo mismo es un cristiano que vive en carnalidades. No tiene la capacidad para conocer las cosas de Dios. No soy carnales y andáis y le dice, anda como hombres. Dios no quiere que andes como hombre. Eres hombre, pero tienes que andar en el espíritu. ¿Me entiendes? No como los hombres. Ahí yo le puse, no sé si es muy bonito esto, pero abajo están las multitudes, la leche son muchos. Y arriba, hermano, alimentos sólidos son pocos. Bueno, era para eso más que todo. Para hacer pasar raya a los pastores le pongo esa imagen. Ahí, miren. Porque todo el que toma solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia. Porque es niño, hermano, niño. ¿Quieres crecer? ¿Quieres dejar la leche? ¿Quieres alimento sólido? Entonces examínate, hermano. Ten cuidados personales. Si tienes áreas de niño, entonces eres un niño. Porque tú puedes decir que eres maduro, pero la palabra es la que muestra si eres maduro. ¿Me entiendes? La Biblia dice que manifiestas son las obras de los niños. Manifiestas son las obras de la carne. Celos, contiendas, ira, disensiones, pleitos, envidias, borracheras, fornicaciones. Esas son las obras de la carne. Entonces puedes decir que eres maduro, puedes decir que entiendes la Biblia, pero si ves esas obras en ti, es porque eres niño. Es porque solo puedes recibir leche. Solo puede ser ministrado, solo puede enseñar con pequeñas cosas, pero realmente, hermano, la profundidad no vas a poder recibirla de Dios. Y no me refiero a oír una doctrina profunda y solo entenderla. Me refiero a que el Espíritu te ministre cosas profundas. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, por la permanencia, tienen los sentidos ejercitados para discernir, para diferenciar el bien y el mal. Un niño no puede diferenciar el bien y el mal. Un niño puede obrar mal, puede actuar mal, pero no se va a dar cuenta que está mal. A veces sí, pero a veces no. Porque el niño no diferencia, no discierne. Él le enseña cualquier cosa y todo lo recibe porque es un niño. Pero uno que ha crecido, uno que ha madurado, hermano, ese discierne. Ese se da cuenta, hermano. Ese se da cuenta cuando algo es malo, cuando algo no tiene que hacerlo, cuando algo no tiene que hacerlo. El maduro vive con temor, porque conoce, entiende. Pero el inmaduro puede hacer las cosas libremente. Y mira que los haga según el diseño. Este versículo lo puse, pero aquí lo puse de nuevo porque dije que empieza el tema. Pero yo no sé cuánto llevo, hermano. No me digan, ya bueno, díganme. ¿Cuánto llevaré, hermano? Pero si no me fijé yo. Me faltan 10, gracias, pastor. Usted es bueno. Solo Dios es bueno. Ya, me faltan 10. Vamos a darle con 5 y 5 para ministrar, pues. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Entonces, en este punto, iba a empezar el tema, en este punto. Pero sabe, hermano, porque yo les quería hablar de las manifestaciones del monte. Déjenme un momentito. Ay, ¿por qué me repetí todo, hermano? Porque se devolvió esto. Me fui para el otro lado, hermano. Ya, pero... Padre mío, por favor. Miren ese dibujito, ¿cómo está? Miren, las manifestaciones del monte. Entonces, cuando uno sube al monte, en el monte va a encontrar diferentes manifestaciones. Pero abajo del monte no va a poder experimentarlas. Pero arriba va a vivirlas. Entonces, entre las manifestaciones del monte tenemos el temblor. Es tremendo esto, hermano. Es tremendo porque dice que el monte temblaba y el pueblo también temblaba, estremecía. Y tú sabes, hermano, que si tú vives la manifestación del temblor, va a haber cambios grandes en tu vida. Dice la Escritura, hermano, que la tierra tembló. El velo del templo se rasgó. Y los muertos en Cristo resucitaron. Entonces, hermano, esa es una manifestación del monte, hermano. Y ahí tenemos que llegar a las manifestaciones. Entonces, cuando se rasga el velo, hermano, se abre una puerta a otra etapa, a otra dimensión. Cuando se rasga el velo.
Entonces entendamos esto, hermano. Si nosotros subimos al monte, empezamos a experimentar esas manifestaciones del monte, y va a venir ese terremoto, ese temblor del monte, y se nos van a abrir puertas a otra dimensión, a otro mundo espiritual, a un mundo más elevado, al lugar santísimo. ¿Entiendes? También, hermano, dice que los muertos resucitaron. Entonces salieron de los sepulcros, dice la Escritura, hermano. ¿Y te recuerdas tú que el que salió de los sepulcros fue el Gadareno? ¿Recuerdas tú su condición? ¿Recuerdas tú su vida? Había dejado su familia, había dejado todo, hermano. Y de repente llega el Señor donde él, y el Señor lo saca de los sepulcros, hermano. Lo viste, lo libera, hermano. Le deja cuerda a su mente, lo envía a su familia, a su casa. Un hombre de sepulcros no podía estar en su casa. Un hombre de sepulcro, hermano, no podía velar por los suyos. Pero cuando salió de los sepulcros, hermano, entonces Dios, hermano, trajo una liberación sobre él. En ese caso, hermano, Jesús en el monte, y el Gadareno al verlo corrió. Tenía demonios, tenía espíritus, tenía manifestaciones, pero nada impidió que cayera postrado, hermano, a los pies de Jesucristo, a los pies del Señor. Y cayó en el monte, y le vino, hermano, el terremoto. Y lo sacaron de ahí. Y lo liberaron, hermano. Entonces, hermano, qué importante es vivir las manifestaciones de Dios. Bueno, y tenemos varias, hermanos, el shofar, el trueno, el fuego, la nube. En la nube tenemos cosas bien importantes que enseñar. Bueno, todo. Pero hoy le quería hablar del fuego. Pero ya creo que tenemos el tiempo. Si Dios quiere, mañana le voy a hablar del fuego. Si Dios quiere, porque también tenía pensado hablar de la adoración. Pero yo quiero, hermano, anhelo que seamos personas preparadas, capacitadas, hermano, porque nosotros los ministros tenemos responsabilidades, hermano, ¿sabes? Dios me habló un día, cuando me envió, no era nada, hermano, quizás no era nadie, pero Dios me visitó y me habló. Y me habló y tomó su palabra, la metió dentro de mi corazón, hermano. Y yo le pregunto al Señor, Señor mío, ¿qué es esto? Le digo al Señor, porque era una llave que estaba entrando en mi corazón. Y Él me habla y me dice, este es mi evangelio, me dice. Llévalo por todo el mundo. ¿Y saben lo que yo entendí, hermano? Que en el mundo, hermano, por Dios, no por mí, no por mis capacidades, no porque yo creo saber algo, hermano, sino que en el mundo, hermano, iban a haber personas esperando recibir lo que Dios me había dado. Por algo Dios me dijo, llévalo por todo el mundo. Y así le dijo su apóstol, así le dijo a sus enviados, hermano. Entonces yo creí esa palabra. Y entonces de alguna manera tengo una responsabilidad, hermano, no solo de preparar mi iglesia, sino que al lugar donde voy, poder enseñar bien, hermano. Poder instruir bien, poder enseñar de parte de Dios, hermano. Por eso tengo que prepararme. Cuando Dios me da esta enseñanza, esta palabra, esa visión hace años, hermano, yo empecé a orar, empecé a buscar mucho al Señor. Y llegué a un lugar, allá en otra ciudad, hermano, ni siquiera mi ciudad. Y había un hombre de Dios ahí, llegué, me incliné, empecé a adorar, y se me acerca un hombre, hermano, y me habla, un profeta, hermano, de Dios, tremendo, hermano. Yo lo vi, hermano, y lo oraba por gente, se le cerraban los cánceres, se le cerraba la cabeza cuando estaba abierta, hermano. Un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y este hombre, hermano, me habla y me dice, mira, Dios me está hablando, me dice, yo no sé qué estás pidiendo, me dice. Pero me dice que sí te va a usar, me dice. Me dice, prepárate, me dice. Entonces eso quedó en mi corazón tan marcado, hermano, que yo entiendo que Dios sí quiere usarte. En tu casa, en tu ministerio, en tu familia, hermano, sí quiere usarte Dios. Pero Dios quiere que te prepares para poder usarte, hermano. Dios quiere que camines, que avances, que te metas a las manifestaciones del monte, a las manifestaciones del Espíritu. Que seas la persona indicada, porque Dios sí tiene, hermano, muchas promesas para ti, muchas bendiciones para ti. Dale ese aplauso fuerte al Señor, hermano. Pero no nos quedemos como estamos, hermano, no nos quedemos. Aún los que pensamos que tenemos algo, aún los que pensamos que hemos avanzado, déjame decirte que lo que tenemos no es nada delante de Dios. Dios tiene mucho más para darnos. Pongámonos de pie, oremos al Señor. No sé, Pastor Patricio, ¿me acompaña una vez más? Yo sé que tiene un costo extra. Allá me invitó el pastor a Temuco. 3 horas estuvo predicando. Estuve predicando una semana, 3 horas diarias. Así que me debe harto. Ahí vamos descontando, entonces. No volvíamos el pastor. Ven, cierra tus ojitos, hermano. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Que el Señor te lleve por tu palabra, hermano. Que el Señor te lleve por las aguas de su doctrina, por las aguas de su enseñanza. Que el Señor, hermano, te sumerja tus tobillos, hermano, tu cintura. Que el Señor levante esas aguas y te lleve por esos ríos de su espíritu. ¿Sabes qué? Cuando vas por los ríos es porque eres maduro. Cuando vas por los ríos es porque te has desarrollado, porque has crecido. Anhela crecer.
No importa los años que lleves de cristiano. No importa los años, hermano, que has buscado a Dios. Siempre hay que crecer en Dios. Siempre hay algo de Dios para ti. Siempre hay algo que Dios quiere darte. Dios quiere traspasarte a otro monte, hermano. A otra dimensión. Quizás, hermano, hay límites en tu vida, pero Dios quiere romperle esos límites que fueron establecidos en el monte. Porque Dios quiere que experimentes no solo las etapas del desierto, sino que experimentes las manifestaciones del monte. Que venga el temblor, hermano, y salga del sepulcro, de las cárceles, de las ataduras. Que venga su nube y te cubra, te proteja, te destile ríos, hermano, te destile aguas. Que venga su fuego sobre ti. Dice la palabra, hermano, que estaban unánimes juntos. Y de repente, hermano, vino un estruendo, un viento recio, que llenó, hermano, toda la casa, todo el lugar donde estaban asentados. Ese poder descendió, no lo podían ver, pero era la obra del Espíritu Santo. Dice que de repente, hermano, les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¡Lenguas de fuego! Ellos experimentaron una de las manifestaciones del monte. El fuego había llegado a su vida. El bautismo del Espíritu Santo había llegado a su vida. Nunca más serían los mismos. Nunca más serían igual. La naturaleza iba a comenzar a cambiar. Su forma de pensar iba a comenzar a cambiar. Él nos estaba llamando a ser una nueva criatura. Ese Pedro que no tenía valor, ese Pedro huyó para que no lo mataran. Ese día que le cayó la manifestación, ese día que le cayó el fuego, se paró con valor, se levantó con valor y comenzó a predicar a aquellos que no entendían. Esta es la profecía del profeta Joel, que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, aún sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré mi espíritu y profetizarán. Fue la manifestación del monte, hermano. La manifestación de su presencia es lo único que puede cambiar al hombre, es lo único que puede transformarte la vida. ¡Aleluya! Solo en el monte existen los milagros. ¡Aleluya! Por eso sube, sube, sube. No te canses, no te rindas, no desmayes. Sé valiente, sé fuerte. Todo lo puede un Cristo que me fortalece. Todo lo puede un Cristo que me fortalece. Consume y no puede hacer ayer. Hoy necesitamos tu presencia. Quizás no ministremos hoy liberación, hermano, por el tiempo, pero quiero decirte, hermano, que si pasas al altar, piensa que el altar es el monte. Piensa que desde aquí se expuso la palabra, desde el monte, y el Señor está diciendo: ven, sube al monte, y que vengas, hermanos, un acto de fe. Camina, avanza, y dile: Señor, yo quiero subir, yo quiero ir a tu presencia, yo quiero ir a tus manifestaciones. Anhela, 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 anhela. Anhela, 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 anhela. Y vuelvemos a encender tu presencia, consume y nos vuelve a ser ayer. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Sube. Hay manifestaciones para ti. Hay promesas para ti. Y vuélvenos a encender. Sube con fe. Sube con fe. Sube en busca de su palabra. Sube en busca
busca de la doctrina, sube en busca de la instrucción, sube a la morada de las águilas. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a ser arder. Hoy necesitamos tu presencia. Bueno, para que se cumplan sus anhelos, que el Señor quite todo límite para subir al monte. Que el Señor los va a llevar en un matrimonio para subir al monte. Un hombre de oración, una mujer de oración, un hombre de santidad, una mujer de santidad, un hombre. Tu presencia consume y nos vuelve a ser
levante su mano. Levante su mano, levante su mano. Siga adorando, siga adorando, siga adorando, siga adorando. Siga adorando, levante sus manos. Si todavía sientes o piensas que Dios no te ha respondido lo que tú estás pidiendo, yo te digo que Dios habló hoy más de lo que tú necesitabas hoy. Pero si todavía por ahí te queda alguna pequeña duda, mañana es el último día. Estamos hasta las 4 de la tarde para aquellos que aman la palabra del Señor, que aman a Dios y que todavía quieren seguir siendo restaurados. Este retiro, ¿cómo se llama? Restaurando familias. Pero no solamente restaura familias, restaura nuestra comunión con Dios, te va a restaurar tu salud, tu economía. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Él es poderoso para reinar difícil. Todavía hay más mañana. A partir de las 10 de la mañana, nuevamente hasta las 4 de la tarde, y estaremos culminando este hermoso retiro restaurando familia. Levanta tus manos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, te damos las gracias por todo lo que hemos recibido hoy día, ayer, y por todo lo que nos darás cada día. Creemos en nuevos comienzos, creemos en nuevos comienzos. Gracias, Padre amado, Dios eterno. Gracias por habernos bendecido todo este día. Nos vamos gozosos, cantando y alabando por nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos, digamos fuerte, y todos decimos, una vez más, y todos decimos, amén, amén.